No lo veas, Brenda, no lo veas, por favor. Y los adolescentes van a permanecer aquí. Bien contentos, ¿verdad? De estar aquí. Muy bien. Muy bien. Quiero dejar el lugar al hermano Felipe, que Dios nos hable a través de él. Ah, ya está aquí. Aunque me tengan miedo. Hemos estado muy contentos estas noches, este día, por la celebración del 21 aniversario de nuestra iglesia. Felicidades a la iglesia, felicidades al pastor. Y en virtud de ello, quiero compartirles acerca de las columnas de la iglesia. Se dice que en una iglesia donde no hay niños, pareciera un cementerio. Donde no hay jóvenes, parecería un jardín sin flores. Y yo le añado, donde no hay adultos y donde no hay ancianos, será como un edificio sin columnas. Voy a basar el mensaje en Apocalipsis 3:12. Si alguien gusta leer juntamente conmigo, la palabra de Dios es bendita y yo me pongo en sus santas manos para predicar la palabra. El pastor me da 5 minutos, pero cada año predico, porque yo creo que tengo derecho a predicar más, ¿verdad? Bueno. Apocalipsis 3:12 dice así en el nombre del Señor: al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Las columnas que dirigieron al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, obviamente, fueron 3 columnas vertebrales: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellas dirigieron al pueblo de Israel. Caminando de día, eran protegidos por una columna de humo blanco que los cubría de los rayos candentes del sol. Ahí se cumple el Salmo 121, 5 y 6. Jehová es tu guardador y protector, a tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. De noche igualmente una columna de fuego los protegía, iluminaba su camino. Éxodo 13:21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego.
Hoy esas columnas vertebrales guían a la iglesia y esas columnas se convierten en una sola, la guianza y sostén del Espíritu Santo. Dos columnas levantó Salomón cuando edificó el templo. Dice 1 de Reyes 7:21. Estas columnas erigió en el pórtico del templo cuando hubo alzado las columnas al lado derecho. Les puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, la llamó su nombre Boaz. El significado de los nombres de las columnas: la del lado derecho, Jaquín, Jehová ha dado estabilidad. La del lado izquierdo, Boaz, significa en la fuerza de Jehová. Estos dos nombres y sus significados tienen relación, por lo que registra Nehemías, inspirado por el Espíritu Santo, dice de la siguiente manera: tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarlos en el camino por la cual habían de ir. Jehová ha dado estabilidad. El pueblo de Israel se mantuvo estable y firme y seguro, porque sus misericordias y su santa presencia nunca se apartó de ellos, ni de día ni de noche. Él guió su camino, hoy guía a la iglesia. Bendito sea el Señor. Boaz es la fuerza de Jehová, según Zacarías 4:6. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No fue la fuerza del pueblo de Israel siendo tan numeroso, sino como dice el Salmo 136, versos 11 y 12, el que sacó a Israel del medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte, con brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 99:7 dice: en la columna de nube hablaba con ellos, para que guardaran sus testimonios y sus estatutos que él había dado. Hoy no habla a través de una nube, hoy lo habla a través de su presencia. Cuando la presencia se manifiesta en medio de nosotros, podemos oír su voz, que nos dice también que debemos guardar sus testimonios y debemos guardar su palabra. La voz y la presencia de Dios los ayudaba para ser obedientes y estar atentos a sus leyes divinas. Sin embargo, en Génesis 19:26 nos registra de una mala columna, de una columna que se quebró, y no solo se quebró, se desvaneció. Esta columna es el símbolo de la desobediencia a Dios y el amor a las cosas del mundo. Esta columna se llamó la esposa de Lot,
Ella volteó hacia las cosas del mundo, desobedeció a Dios y se convirtió en una estatua de sal. Tengamos cuidado. Si nos consideramos una columna del Señor, no nos vayamos a desquebrajar y nos vayamos a convertir en escombros. Las columnas de la iglesia primitiva, Gálatas 12:9, dice: y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan eran reconocidos como columnas y nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Hoy las columnas de la iglesia es el pastor, son sus líderes, son todos los fundadores de la iglesia. Hoy son las columnas que sostienen la iglesia de aquí, Puerta Abierta. Notemos que este versículo solo menciona a Pablo a 3 columnas: Jacobo, Pedro y Juan, porque ellos eran las columnas principales, las 3 columnas, las que iban delante para sostener el edificio espiritual. Pero para mí fueron 12 columnas. Los 12 apóstoles fueron 12 columnas que el Señor estableció para ponerlas como fundamento o como sostenimiento sobre la piedra angular. Pablo dice en Efesios 2:20-22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Así que, en realidad, todos nosotros nos convertimos en una columna que vamos siendo edificados o vamos edificando el templo del Señor. Estas columnas, estas 12 columnas, en estas 12 columnas descansó todo el edificio espiritual de la iglesia del Señor. Por eso dice Hechos 2, 44 y 46. Y toda la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, porque ellos fueron 12 columnas. Las promesas del Señor para la iglesia de Filadelfia, según el texto que hemos leído: yo le haré columna del templo de mi Dios. Es una promesa para las columnas de la iglesia. Yo le haré columna en el templo de mi Dios. Pedro dice en 1 de Pedro 2, 4 y 5 que todos los creyentes de Cristo somos piedras vivas, que estamos edificando una casa espiritual. Como alguien dijo, ser una columna del templo es algo mucho más grande que ser una simple piedra de la pared, puesto que la columna no solo sostiene el edificio, sino que lo adorna. ¿Sabe usted que las columnas no solo sostienen el edificio, son un adorno para la iglesia? Las 2 columnas que levantó en el templo Salomón, en el pórtico, talladas en forma de lirios, de flores hermosas,
Jaquín al lado derecho, Boaz al lado izquierdo. Estas dos columnas adornaban el templo del Señor. Qué bonito, ¿verdad? Que usted y yo seamos columnas que no solamente sostengamos el edificio espiritual de Dios, sino que lo adornemos. Que el mundo diga, qué bonita es la iglesia, qué hermosos son los cristianos. ¿Por qué? Porque están adornando el templo espiritual del Señor. Qué honor y qué privilegio tendrán los que son vencedores. El Señor les da esta promesa: yo le haré columna del templo de mi Dios. La recompensa de nosotros, si somos fieles aquí en la tierra, si somos fieles hasta la muerte, allá en el cielo, Dios nos da la bonita promesa de que seremos columnas en el templo de Dios, allá en el cielo. Esa será una de nuestras recompensas. Seremos columnas allá en el cielo. Nunca más saldrá de ahí. Es otra promesa. Gloria a Dios. Cuando un edificio sufre por las inclemencias del tiempo, lluvias, terremotos, unas son destruidas, otras son desquebrajadas, unas son trilladas, quebradas, hasta destruidas, pero muchas de esas columnas permanecen firmes, estables. Y ellos fueron los profetas y los apóstoles, no se vencieron. Los profetas, como primeras columnas, sufrieron persecuciones tremendas, murieron horriblemente. Jeremías, uno de los profetas mayores, cuando sufrió el castigo como columna del templo de Dios, fue pasado por una sierra como madera para trozarlo en dos partes. Todos los profetas sufrieron tremendamente. Los apóstoles, muchos de ellos, murieron tremendamente. El único que murió más o menos fue Pedro, fue crucificado con la cabeza para abajo. Pero nunca se dieron por vencidos. Esas columnas nunca fallaron. Nunca más saldrán de ahí. Nunca más, eternamente, las columnas que Dios va a recompensar en el cielo será por toda la eternidad. Yo escribiré en él el nombre de mi Dios. Era costumbre en el templo de la vivencia de la iglesia de Filadelfia, como mérito se escribía el nombre de algún magistrado en la columna del templo. Un magistrado se escribía ahí en la columna del templo. Pero el Señor promete al vencedor cristiano poner o escribir su nombre de su persona en la columna de Dios. Ahí estará el nombre de Emilio Uresti Gómez, ¿sí?, escrito en la columna de Dios. El nombre de la ciudad de mi Dios. Qué gran privilegio, qué gran honor, qué gran bendición recibirán los vencedores que se llaman columnas de la ciudad más hermosa, más amada, la Nueva Jerusalén,
la nueva esposa del Señor, la iglesia. Ahí dice, escribiré el nombre de la ciudad de mi Dios. La ciudad de Dios es la iglesia del Señor. La novia, la esposa del Señor, es la iglesia del Señor. Nosotros nos mantendremos estables, fortalecidos por la fuerza del Señor. Pablo le dijo a Timoteo, quiero que te conserves como columna y baluarte de la verdad. Tú que estás en la iglesia viviente, nosotros que estamos en la iglesia puerta abierta, considerémonos columnas y baluartes de la verdad. Nunca vayamos a fallar como columnas. Mantengámonos firmes y dice el Señor, al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios. Nunca más saldrá de ahí. Es la promesa de vida eterna para todas las columnas que permanecen en pie. Y escribiré en él el nombre de mi Dios. ¡Qué privilegio tendrá el creyente que sea fiel hasta la muerte! Recibirá el nombre de Dios en su persona y el nombre de la ciudad de Jerusalén, la cual desciende del cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Mantengámonos como promesas, como columnas para recibir estas bendiciones, estas promesas que tenemos de parte de Dios. Pónganse de pie y vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Señor, te damos gracias por habernos llamado a ser columnas del templo espiritual. Tú eres Dios el que habitas no en templos hechos de manos, sino que habitas en el corazón de nuestra vida. Nosotros nos constituimos como templos del Espíritu Santo. Nosotros también nos constituimos como columnas que sostendrán el edificio espiritual donde tú moras, donde tú vives. Si nosotros permanecemos fieles en esta iglesia y donde quiera que estemos, tú, Señor, nos darás la gran recompensa. Gracias, Padre, por la vida de esta iglesia puerta abierta, porque el pastor, sus líderes de apoyo han estado firmes. Ayúdalos para ser sostenidos hasta el final. Que ellos y todos los fundadores de la iglesia, todos los que se constituyan columnas de la iglesia, recibirán su recompensa. Padre, en el nombre de Jesús, te honramos y te glorificamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por las columnas. ¿Quién se siente columna de la iglesia? Levanta su mano que se sienta columna. Todos. Hay columnas aquí que son los fundadores de la iglesia. Aquí está la hermana Gloria. ¿Dónde está Gloria? A ver, levanta su mano, Gloria. ¿Dónde está Gloria? Ahí está Gloria. Ella es una columna que empezó la iglesia cuando estaba allá en la calle Zona. Ahí empezó esta iglesia. Es una columna que se mantiene fiel a Dios. Ella debe ser reconocida. El hermano Román es otra columna. Aunque viene de una columna de la iglesia de Reynosa,
¿sí? Pero aquí se construyó con una columna y permanece firme. Todos los que están aquí, que tenemos años, debemos considerarnos columnas fieles, mantengámonos firmes para recibir la recompensa del Señor. El que venciere será premiado de parte del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Ahora que usted y yo. Gracias, hermano Felipe. Dios lo bendiga mucho. Señor, Iglesia de Cristo, levanta tus manos, por favor. Iglesia del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su hermoso rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor levante su mirada y la fije en tu rostro y ponga en ti y a través de ti la unción de su perfecta paz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga en abundancia, hermano. Ya vio a los candidatos. Al final que ellos se bauticen, por favor acérquese, denle una palabra de fortaleza, de ánimo, y también salude a Luis y a su familia. Dios les bendiga a todos.